Tercera parte. Hoja con sabiduría. Capítulo 8. Haga lecciones importantes. Aprenda a usar la cabeza y el corazón. Los líderes construyen una base sólida, conocen su propósito, tienen una visión ambiciosa del futuro y representan valores que no tienen precio. Conserve la esencia y estimule el progreso. Pregonar algo que es igualmente aplicable al negocio de nuestra vida, la necesidad de identificar aquellos valores que no son negociables y después permitirnos la libertad estratégica de cambiar todo lo demás a medida que las circunstancias lo requieran. Sin principios fundamentales, fallaremos. Si no podemos ajustarnos a un mundo cambiante, fallaremos. Las empresas y las personas ganadoras aprenden a hacer bien ambas cosas. El cardenal Newman dijo: vivir es cambiar, y ser perfectos es haber cambiado muchas veces. Piense en la innumerable sucesión de decisiones que debemos tomar en la vida. Por ejemplo, estoy a punto de graduarme en la universidad. ¿Debo buscar un empleo como contador, estudiar derecho o hacer algún trabajo social durante un año? Otra, tengo 40 años, mi trabajo está bien pagado, pero me aburre. Es posible que esté en la cumbre de mi carrera y ya no pueda ascender más. ¿Debo buscar otro empleo o seguir donde estoy? ¿Debo pensar en un trabajo con menos remuneración, pero que me satisfaga más? Es difícil manejar la vertiginosa espiral mental de hechos, valores y deseos que conforman una decisión, así que terminamos escogiendo a las carreras o cedemos ante la presión de extraños. Es posible que nos dividamos y nos centremos solo en nuestras perspectivas de trabajo, como si nuestra vida laboral no afectara nuestra vida familiar. Algunos prestamos demasiada atención a nuestros sentimientos y, por tanto, tomamos decisiones irracionales, impulsadas por nuestras emociones. Otros solo nos sentimos cómodos con cosas tangibles que podemos medir o contar, así que hacemos caso omiso a nuestra voz interior. Lo que necesitamos es un método riguroso para tomar decisiones que incorpore ambos, los hechos concretos y los intangibles, como los sentimientos, los valores y las creencias religiosas. En vez de dividir la vida en compartimientos, necesitamos tomar decisiones y aplicar estrategias pensando en su totalidad. Hay que escoger con prudencia. Eso quiere decir que tenemos que usar la cabeza para evaluar nuestros talentos, circunstancias, oportunidades y creencias, y usar el corazón y el espíritu para escoger libremente y así poder tener paz en vez de remordimientos. El factor X. Hablar de involucrar el corazón y el espíritu en la toma de decisiones importantes relacionadas con nuestra vida suena un poco como confiar en una tabla de Ouija, pero los investigadores siempre han sabido que la toma de decisiones es un arte, no una ciencia estéril de poner en orden unos pocos hechos. Aún en un mundo práctico y de resultados concretos como es el mundo de los negocios, la guía Decision Making de la Escuela de Negocios de Harvard nos dice que las investigaciones señalan que el 45% de los ejecutivos, al manejar sus negocios, confían en su intuición más que en los hechos. Algunos de esos ejecutivos toman decisiones horribles, pero otros toman decisiones exitosas. La habilidad que Alden Hayashi describió una vez en el Harvard Business Review. Hay un consenso de que cuanto más alto ascienden las personas en la escala corporativa, más necesitan afinar sus instintos de negocios. En otras palabras, la intuición es uno de los factores X que separan a los hombres de los niños. Piense, por ejemplo, en el director ejecutivo de McDonald's, que transformó los resultados de la cadena de restaurantes. Cuando The Wall Street Journal preguntó qué metodología había utilizado la compañía para examinar la enorme base de gerentes en ascenso y escoger a los líderes emergentes, el director ejecutivo contestó que algo de eso es estructural, mediante programas de entretenimiento y herramientas de selección, pero parte es por instinto. Pasaje del libro de los Proverbios del Antiguo Testamento. Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Más vale su ganancia que la ganancia de plata. Su renta es mayor que la del oro. Más preciosa es que las joyas, nada de lo que amas se le iguala. El árbol de vida para los que a ella están sujetos, felices son los que la abrazan. Con la sabiduría fundó el Señor la tierra, consolidó los cielos con la inteligencia. Proverbios 3, 13, 18, 19. El pasaje señala una desafortunada ironía de nuestra época. El autor exclama que la sabiduría y la prudencia son más preciosas que la plata, el oro y las joyas.
Nuestra cultura actual en general defiende lo contrario, me tiene sin cuidado la sabiduría mientras pueda poner las manos sobre el oro y la plata. Sin embargo, sabemos a dónde nos ha llevado esa actitud. La búsqueda desenfrenada del dinero, las cosas materiales, la fama y el poder ha enriquecido a muchas personas, pero aparentemente no las ha hecho más felices que sus abuelos, menos prósperos. La raíz de la palabra sabiduría quiere decir ver o saber. La imagen es acertada. La búsqueda absorbente de la riqueza y la fama como punto culminante y razón de todo en la vida, que caracteriza a la cultura moderna, es miope y necia. No nos damos cuenta de que vamos por el camino equivocado. No sabemos que el dinero y las cosas que nuestra cultura nos empuja a perseguir no nos van a proporcionar el profundo significado y el propósito que los seres humanos ansiamos. Nos falta sabiduría, pero podemos conseguirla. Dijo un antiguo sabio de Israel: en corazón inteligente descansa la sabiduría, en el corazón de los necios no es conocida. Proverbios 14:33. El primer paso hacia lograr la sabiduría es desearla desde el corazón. El necio ni siquiera desea la sabiduría porque no reconoce su valor. Solo ve el valor del siguiente peldaño en la escala corporativa: una casa aún más grande, un tercer automóvil, una esposa atractiva, aparecer en televisión o ser la persona más rica del vecindario. No se da cuenta de que la sabiduría es más preciosa que cualquiera de esas fantasías humanas. Nuestro primer paso en el camino de la sabiduría se logra sencillamente deseándola. La sabiduría nos hace personas íntegras. ¿Quién no ha pasado por alguno o varios de los siguientes dilemas? Tenía muy clara mi trayectoria profesional cuando un revés hizo trizas mis planes. Tengo un vago sueño de lo que quiero lograr en la vida, pero no tengo un plan claro para conseguirlo. Tengo creencias espirituales profundas, pero no sé cómo relacionarlas con alguna ocupación en el mundo real. Sé que puedo ser un agente de cambio en el mundo, pero me falta confianza en mí misma debido a mis pocos dones naturales. Mi apariencia no contribuye a mi éxito en el mundo moderno. Mis circunstancias cambian continuamente, para bien o para mal, y siento que tengo que estar adaptando mis planes de vida en respuesta a ello. Ignacio se encontró muchas veces en un callejón sin salida, cometió errores, vivió circunstancias inesperadas y a veces no supo qué hacer. ¿Les suena familiar? Esas experiencias, a veces impactantes, servirán de suministro para sus decisiones personales. 7 habilidades y actitudes que nos harán personas más prudentes, capaces de usar conjuntamente la cabeza, el corazón y el espíritu para tomar decisiones de alta calidad, según Ignacio. Hágase cargo de su vida. Retírese para avanzar. Controle lo que se puede controlar. Libérese. Reconozca el consuelo y la desolación. Consiga un amigo verdadero. Vuelva a hacerlo una y otra vez. Hágase cargo de su vida, para ello tenga una actitud optimista, proactiva y abierta al mundo. Los mejores tomadores de decisiones a menudo tienen ya pensadas las respuestas antes de que les hagan las preguntas. A las personas con frecuencia les ocurre lo contrario cuando tienen que tomar decisiones de peso. No saben realmente quiénes son, ni qué representan, ni hacia dónde van. Por tanto, sus deliberaciones se convierten en una gresca estresante y desordenada, porque no tienen claro en qué pueden ceder y en qué no. La decisión de escoger entre dos posibles empleos, uno en el que nos ofrecen un salario mejor y otro que nos llena más, puede depender en gran parte de nuestros propósitos y valores. Y el momento de tomar la decisión no es exactamente el más adecuado para resolver cuáles son esos propósitos y valores. Para escoger bien se requiere más que propósito y valores. Las buenas decisiones también tienen que ver con nuestras circunstancias, intereses, talentos y recursos, es decir, con cosas que varían de una persona a otra y que a menudo cambian en la vida. Nosotros infundimos la ambición y el optimismo apropiados cuando les recordamos a los niños que cualquiera puede llegar a ser presidente o alentamos a los estudiantes universitarios a escoger la carrera que deseen. Pero también debemos promover el que se tenga un enfoque estratégico hacia la vida. Recuerde que la estrategia no es solo cuestión de los fines que buscamos, sino también de los medios para llegar allí. Mi enorme deseo de ser presidente o maestro, abogado o jugador de béisbol tiene que estar asociado a un franco análisis de si en realidad lo quiero suficientemente, mis intereses, tengo las habilidades necesarias, mis talentos, dispongo del dinero y otros apoyos para hacerlo realidad, recursos, y puedo comprometerme libremente o poner por obra mi sueño, circunstancias. Aún más,
Los talentos, intereses, recursos y circunstancias de cada persona son diferentes y la situación de cada persona cambia con el paso del tiempo. La persona soltera puede optar libremente por alternativas que el padre de 4 hijos no puede contemplar. Y el padre puede escoger entre diferentes alternativas una vez que ha criado y educado a sus hijos. Entonces, la preparación que se haga de antemano es clave para escoger bien. Hay que tener como base un sentido de propósito y de valores, y un inventario actualizado de nuestros intereses y circunstancias actuales. Con ese inventario podemos hacer que las decisiones más difíciles parezcan fáciles. Para prepararnos para las grandes decisiones de la vida, hay que tener un propósito y unos valores duraderos. Necesitamos mantenernos al tanto de nuestros talentos, intereses, recursos y circunstancias que siempre están cambiando. Todos entran en juego cuando hay que tomar decisiones importantes, y si los conocemos de antemano, podremos actuar con más confianza. No se trata solo de saber cuáles son nuestros propósitos y talentos, sino de manifestar una actitud de vivir ese propósito y de usar esos talentos abiertamente y con amor. Piensa en la parábola del Evangelio de Mateo 25, 14, 30, acerca de unos siervos a quienes su señor encomendó unos talentos, cierta cantidad de dinero cuando se fue de viaje. Uno de ellos, temeroso de perder lo que se le había encomendado, hizo un hoyo en la tierra y escondió su talento. Y más tarde fue reprendido y acusado de malo y perezoso por no haber invertido productivamente. Por contraste, el siervo bueno y fiel invierte sus 5 talentos y gana 5 más, y así satisface a su señor. Jesús no estaba aconsejando cómo invertir, estaba ilustrando 2 actitudes hacia el mundo y el uso de nuestros talentos. El siervo malo se agacha lleno de miedo. En un mundo en el que nos podemos equivocar al tomar decisiones, escoge no tomar ninguna. Cuando nos abstenemos a decidir cómo utilizar nuestros talentos, tomamos una decisión trascendental. Al no desarrollar nuestro talento, decidimos desperdiciarlo. El buen siervo, en cambio, ve un mundo de posibilidades y entonces actúa con una actitud optimista y de amor hacia el mundo. Utiliza bien sus talentos aprovechándolos al máximo. Posiblemente muchos de nosotros carecemos de recursos económicos, pero tenemos mucho más de lo que creemos: intelecto, educación, amigos, una familia, cercanía a las personas necesitadas, etc. Todos tenemos más talentos de los que imaginamos y más oportunidades de usarlos de las que creemos. Simplemente compare nuestra vida con la de las personas que escuchaban a Jesús. Un talento era una suma considerable de dinero en la época de Jesús, y pocos de sus seguidores podían aspirar a tanto en el curso de sus vidas cortas y duras, que con frecuencia terminaban antes de los 40 años. Ahora vivimos en un mundo totalmente distinto y poseemos talentos que los contemporáneos de Jesús jamás habrían podido imaginar. Vivimos en condiciones prósperas, en viviendas más seguras y cómodas, provistas de tecnologías que mejoran nuestra productividad. Las bibliotecas, la televisión y las computadoras ponen a nuestra disposición siglos de conocimiento acumulado. Generalmente vivimos muchos años más que nuestros antepasados. Gracias a los seguros, a los sistemas de seguridad social y a los adelantos en la medicina, podemos ser más productivos y estar más seguros en la vejez. ¿Qué vamos a hacer para seguir desarrollando y aprovechando la salud, el conocimiento, las redes sociales, el tiempo y los ahorros, entre múltiples otros recursos de los cuales disponemos y el de los que los seguidores de Jesús carecían? ¿Será que nosotros, como el siervo malo, enterraremos esos talentos o los invertiremos como hizo el siervo bueno y fiel? Cualquiera que sean nuestros talentos, el trillado pero verdadero dicho es aplicable. Su talento es el don que Dios le ha dado. Lo que usted hace con él es lo que usted le obsequia a Dios. Esa es una invitación sumamente estratégica a tomar conciencia de nuestros muchos dones y talentos, a apreciarlos, a desarrollarlos y a encontrar maneras de utilizarlos en las circunstancias cambiantes de la vida. Ese no es solo nuestro obsequio para Dios, sino un obsequio para nosotros mismos, porque como dijo el difunto psicólogo Abraham Maslow, si usted empieza por ser menos de lo que es capaz de ser, no será feliz. Los estrategas menos exitosos esperan pasivamente a que las cosas ocurran. Los más exitosos hacen que las cosas ocurran. Los primeros dejan su futuro al azar. Los últimos dirigen su destino y determinan su futuro.
Haga una lista de 10 talentos en los que usted casi nunca piensa: recursos, oportunidades, dones, redes y habilidades. ¿Cuáles de esos talentos está utilizando bien? ¿Cuáles no ha estado utilizando? ¿De qué manera está usted siendo pasivo con respecto a su vida? ¿Cómo manifiesta la actitud optimista y abierta de aprovechar las oportunidades que se le presentan? Retírese para avanzar y aprenda a reflexionar. Retiro estratégico. La sabia recomendación de Ignacio de Loyola de apartarse de todos los amigos y conocidos y de todas las preocupaciones mundanas, por ejemplo, mudándose de la casa donde vive y tomando otra casa o habitación donde pueda vivir en la mayor soledad. Retirarse con regularidad, avecínese o no, una decisión importante para recordarnos a nosotros mismos nuestro propósito, visión, talentos y circunstancias. Encontraremos el silencio suficiente para oír nuestros propios pensamientos, la perspectiva para mirar más allá del caos de la vida cotidiana y la oportunidad de concentrarnos en asuntos a largo plazo en vez de crisis a corto plazo. Controle los incontrolables. Concentre su energía donde importa. Los incontrolables los controlamos cada vez que descubrimos oportunidades de expresar nuestro propósito y visión en las circunstancias de nuestra vida real. También controlamos los incontrolables cuando tranquilamente entendemos y aceptamos lo que no podemos hacer, manejar, cambiar o controlar. Las personas sanas conocen la diferencia, concentran la energía y el esfuerzo donde pueden ejercer influencia y control, y no se obsesionan por lo que está más allá de su control. Ese enfoque mantiene la salud mental, pero también es una aceptación digna y llena de gracia de que el mundo no gira en torno a nosotros. Haz lo que estás haciendo. Solemos obsesionarnos con lo que quisiéramos estar haciendo o con lo que podíamos estar haciendo en vez de nuestro aburrido trabajo, o con lo que nos gustaría hacer pero otra persona está haciendo, o con lo que podríamos estar haciendo si hubiéramos corrido con mejor suerte. Estas preocupaciones nos distraen de cualquier oportunidad verdadera que tengamos justo enfrente. Si hacemos lo que estamos haciendo, nos concentramos en la oportunidad que tenemos a la mano, aún o tal vez especialmente si todo lo que podemos hacer es sentarnos en la celda de una prisión, rezar, tener buenos pensamientos y tratar a nuestros captores con cortesía y amabilidad. Nuestro reto es aceptar tranquilamente lo que no está bajo nuestro control y aprovechar al máximo lo que sí podemos controlar, sin perder de vista nuestro propósito y visión en el camino. Al final de la vida es posible que solo haya una cosa que podamos controlar: morir dignamente. Trabaja como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios. Aunque es verdad que Dios puede hablar a través de un asno, esto se consideraría un milagro. Cuando esperamos milagros, estamos tentando a Dios. Este ciertamente sería el caso de un hombre que carece de sentido común, pero que espera tener éxito solo porque reza por ello. Oración de la serenidad. Señor, dame el valor para cambiar lo que puedo cambiar, la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y la sabiduría para saber la diferencia. Por ejemplo, la serenidad es esencial cuando tenemos que conservar un empleo frustrante y exigente, porque este es el único medio viable de obtener cobertura médica y poder mantener a nuestra familia. Pero el valor es esencial cuando tenemos que escoger entre mejorar nuestro empleo o dejarlo. A veces, ser audaces y tomar la iniciativa es posible e imperativo. Otras veces, la mejor y única opción estratégica es aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos a mano. Danos la sabiduría, Señor, para saber si lo que necesitamos es serenidad o valor. Generalmente es ambos. Asimismo, necesitamos sabiduría cuando se trata de nuestras circunstancias personales. Por ejemplo, no podemos volver atrás en el tiempo para enmendar una injusticia cometida por un cónyuge infiel o un gerente inescrupuloso. La única manera de afirmar nuestro control puede ser deshacernos de esa rabia y dolor que siguen allí después de episodios tristes como estos. O en el caso de un hijo drogadicto, por más que lo queramos, saber que estamos limitados en lo que podamos hacer para sacarlo de ese infierno. Las personas valerosas hacen todo lo que está dentro del ámbito de su control, pero con sabiduría y serenidad,
aceptan lo que no pueden cambiar. El resto de nosotros nos enloquecemos tratando de que el mundo se doblegue a nuestra voluntad, como si pudiéramos pararnos frente a la orilla del mar y detener las olas. Dadnos, Señor, esta sabiduría. Es necesario tiempo y confinamiento solitario para lograr esta ecuanimidad, así que probablemente nosotros también solo podamos desarrollar esta virtud en nuestra frenética vida con el tiempo y la práctica. ¿De qué manera podría usted retirarse para avanzar? ¿Qué necesitaría en cuanto a tiempo, horario y recursos para reflexionar sobre su vida? ¿Quién podría ayudarle a hacer esto? ¿Cómo reacciona usted frente a factores que están fuera de su control? ¿Qué o quién puede ayudarle a entender que ha llegado el momento de aceptar y serenarse o de cambiar y tener valor? Libérese, desarrolle la habilidad de desprenderse. Nuestros apegos pueden impedirnos tomar decisiones y escoger. George Simon, destacado terapeuta de familia y autor, decía: con frecuencia el problema que enfrentan las parejas que vienen a consultarme es que se han apegado a sus apegos. Algo no funciona, pero no están dispuestas a hacer los cambios o a hacer lo necesario para mejorar su vida y su relación. Posiblemente las parejas sienten rabia, descontento y dolor en su matrimonio. Quieren que él haga desaparecer los síntomas, pero no quieren cambiar su manera de pensar sobre su cónyuge o relacionarse con él o ella. A veces pareciera que prefieren seguir quejándose de la situación en vez de cambiarla. Se han apegado a las circunstancias que han creado. Están atascadas. Puede que sea frustrante, pero se sienten más seguras que si tuvieran que enfrentarse a lo desconocido. Todos nosotros somos susceptibles de tomar las mismas decisiones autodestructivas cada vez que nos apegamos a alguna idea enfermiza de nosotros mismos o de nuestra familia, colegas y amigos, o cuando nos aferramos a un presente insatisfactorio en vez de tomar la decisión de arriesgarnos por un futuro mejor. La solución frente a nuestra vida, a nuestros seres queridos y a cada gran decisión profesional o personal es liberarnos de los apegos que pueden empujarnos en dirección equivocada o impedirnos seguir en dirección correcta. A veces nos impulsa el virus del es que deseo tanto llegar a la cima de la compañía o atraer a esa persona tan atractiva o ser rico o que me consideren importante o tener la mejor casa o tener una vida más emocionante. De hecho, a veces nos engañamos y pensamos que el objeto de nuestro afecto, el empleo, el automóvil, la pareja, la casa, tiene que ser el correcto para nosotros, precisamente porque lo deseamos tanto. A veces nuestros deseos son en realidad buenos indicadores de a dónde debemos ir o qué medidas debemos tomar. Pero a veces sucede lo contrario. Lo que deseamos con tanto empeño puede apaciguarnos el ego, pero no ayudarnos en nada a cumplir con nuestro propósito en la vida. Incluso puede desviarnos de él. La ambición, el orgullo o toda una cantidad de impulsos debilitadores pueden apoderarse de nosotros y ser aún más dañinos porque no estamos del todo conscientes de cuán profundamente pueden haber afectado nuestra manera de pensar. A veces nos apegamos a nuestros apegos, nos acostumbramos al status quo, le tenemos miedo a lo desconocido, hacemos lo imposible por evitar el conflicto, no estamos dispuestos a tomar riesgos. En casos como este, nuestros apegos no nos están empujando en la dirección equivocada, nos están limitando y reteniendo. Por esta razón retrocedemos cuando tenemos que tomar una decisión o enfrentar un cambio. Carecemos de la confianza en nosotros mismos, la disposición a dejar que nuestros hijos desarrollen su propia vida o la sinceridad para apoyar a nuestro cónyuge cuando éste se desarrolla en una dirección distinta. En casos como este, el virus del es que deseo tanto se presenta en la forma de yo quería que todo siguiera igual. Tenemos que crear nuestro espacio de reflexión en la vida, especialmente antes de tomar decisiones importantes. Hacer una pausa, mirar dentro de nosotros mismos, tratar de establecer con exactitud cuáles son los motivos que están en juego y sacarlos a la luz sanadora del día para separar los que pueden estar llevándonos a tomar malas decisiones. Al hacernos conscientes de nuestros apegos inapropiados, disminuimos el poder que tienen de afectar nuestro razonamiento. Nuestros apegos pueden ser como amantes ilícitos, tienen el poder mientras se mantengan desaparecidos, pero una vez descubiertos con frecuencias se acobardan y desaparecen.
La meta es lograr el equilibrio que nos libera para escoger el camino más conveniente para nuestra vida, nuestro trabajo y nuestra familia. Una meditación sobre los ejercicios ilustra este concepto. Ignacio nos pide que imaginemos que hemos heredado una enorme suma de dinero. ¿Qué debemos hacer con él? Nos aconseja primero liberarnos para poder analizar todas las alternativas estratégicas apropiadas, de tal manera que no quede inclinación alguna o a tener el dinero adquirido o a no tenerlo. Solo entonces estamos preparados para tomar una decisión sensata, guiada por nuestro sentido de propósito y de misión, y no influida por algún apego equivocado o un objetivo miope. Aprenda a reconocer la consolación y la desolación. Póngale atención a lo que siente en su interior. Ignacio asocia consolación con una o más de las siguientes sensaciones: ánimo y fuerzas, lágrimas, inspiraciones y quietud. Además, la consolación a veces también trae consigo la confianza interior de llegar hasta el fin cuando uno ha escogido seguir adelante por un camino difícil o impopular, pero respetable. La consolación hace que las cosas sean más sencillas y elimina todos los obstáculos para que la persona pueda proceder adelante en el bien obrar. Se siente feliz porque experimenta exactamente ese conglomerado de sensaciones, aunque al renunciar a los ingresos y al estatus que le podría dar la práctica de su profesión está nadando contra la corriente cultural, siente que lo está haciendo fácilmente. Es consciente de las implicaciones de su decisión y sin embargo esas implicaciones no lo agobian, no se siente inconforme con ellas, sino feliz y en paz. Casi todo el mundo ha experimentado esa misma sensación de acogida después de padecer la angustia de tomar la dolorosa decisión de cambiar de puesto, terminar una relación o aceptar un revés personal. En determinado momento dejamos de buscar maneras de eludir el dilema, nos sentimos tranquilos y aceptamos lo que había que hacer. Seguimos adelante con la misma confianza y tranquilidad. Podríamos decir que finalmente estamos en paz con nuestra decisión. Diríamos que estamos gozando de la consolación que nos confirma que vamos por el camino correcto. La mayoría de nosotros también ha experimentado la sensación opuesta de prolongada ansiedad mientras nos preparamos para tomar una decisión importante. A esa experiencia Ignacio le da el nombre de desolación. Oscuridad en el alma, turbación en ella, moción hacia las cosas bajas y terrenas o inquietud de varias agitaciones y tentaciones. Nuestro instinto es hacer cualquier cosa que pueda ahuyentar esas sensaciones. Si el desosiego me invade mientras pienso en la posibilidad de acabar con una relación, simplemente dejo de pensar en ello. O me precipito y rompo la relación para que el asunto no me mortifique más. O me tomo 1 o 2 tragos para anestesiar temporalmente el desosiego que siento. Ninguna de esas reacciones es la correcta cuando nos hallamos ante la desolación. Ignacio aconseja hacer todo lo contrario, tratar la desolación como una temprana señal de aviso de que algo en la manera que estamos procesando la decisión no está del todo bien, aunque el cerebro todavía no haya procesado exactamente qué es o por qué. La desolación puede ser indicación de que estamos a punto de tomar una decisión poco prudente o de adquirir un compromiso inapropiado. Así que quienes tienen que tomar decisiones deben poner los frenos al primer indicio de desolación y examinar su manera de pensar. Ignacio dice: en momentos de desolación uno jamás debe hacer cambios sino estar firme y constante en los propósitos y en la determinación en que estaba el día antes de la desolación. En otras palabras, no se precipite a pesar de la desolación, dé un paso atrás y dedíquese a pensar y a meditar más sobre la decisión que va a tomar. La confusión, la desazón, la incomodidad y la ansiedad son indicios de desolación, y en lo posible, en vez de tomar decisiones cuando las sentimos, debemos explorar más. La serenidad, la confianza, la esperanza y la inspiración son indicios de consolación y una señal de que posiblemente nuestro razonamiento va por buen camino. La mejor indicación de que una decisión es la correcta es que la cabeza, el corazón y el espíritu convergen en una respuesta común. Es decir, cuando una decisión al comienzo parece racional y concuerda con nuestros propósitos y valores y produce sensaciones de consolación, probablemente vamos por buen camino.
Nuestra voz interior es una inestimable fuente de información para la toma de buenas decisiones y la tecnología espiritual de Ignacio de interpretar nuestras consolaciones y desolaciones es una poderosa metodología para interpretar nuestra voz interior. Por otra parte, tenemos que usar la cabeza y también el corazón, y mientras lo hacemos, mantener la brújula de nuestra vida armonizada con nuestro propósito final. Debido a que puede ser muy difícil tomar determinaciones cuando se tienen pensamientos y sentimientos en conflicto, Ignacio nos recomienda buscar buena compañía para este proceso. Piensa en una decisión importante que probablemente tenga que tomar en los próximos años. ¿Qué apegos podrían disminuir su habilidad para tomarla acertadamente? ¿Recuerda haber tenido algún momento de consolación durante un proceso de toma de decisión reciente? Por ejemplo, haber sentido una paz interior en el momento de tomar una decisión difícil o una sensación de que usted sí podía asumir las consecuencias de una decisión difícil. Piense en una ocasión en la cual un apego malsano lo llevó a tomar una decisión estúpida. ¿Qué tan consciente estaba de ese apego durante el proceso de decisión? Consígase un verdadero amigo, busque compañeros prudentes. Es imposible tomar buenas decisiones si no estamos conscientes de que puede haber apegos perturbadores que podrían empeñar nuestro juicio, y el mismo principio aplica a nuestros amigos, padres y consejeros. Estos no actuarán como el fiel de una balanza en equilibrio si no conocen sus propios apegos y predisposiciones. Por el contrario, en vez de escucharnos sin apasionamiento, inconscientemente inclinarán la balanza hacia un lado o el otro. Estos mismos principios aplican no solo en situaciones individuales, sino también en el caso de grupos que toman decisiones en nombre de sus familias, organizaciones o departamentos empresariales. Los buenos directores jamás deben demostrar el menor signo de desaliento o irritación, sino motivar y fortalecer al aconsejado para que persevere. La perseverancia es a menudo exactamente lo que se necesita cuando se tienen que tomar decisiones complicadas que tienen muchos puntos a favor y en contra. ¿Recuerda situaciones en el trabajo en las cuales sus colegas presentaron propuestas que después resultaron en malas decisiones de negocios? ¿O ejemplos en su vida personal cuando le dieron consejos que reflejaban el viaje del otro, no el suyo? ¿Conoce usted a alguien que haga las veces de mentor sabio, director espiritual o coach en la toma de decisiones? ¿Qué atributos caracterizan la manera como esa persona le ayuda a usted en su proceso de toma de decisiones? Hágalo una y otra vez, desde múltiples perspectivas. Si analizamos los dilemas desde múltiples perspectivas, podremos tomar decisiones de manera más sabia y con mayor confianza. Con frecuencia, cuando no podemos tomar una decisión acerca de algo personal, seguimos dándole vueltas al asunto y utilizando el mismo proceso mental. Eso es como golpearnos la cabeza contra una pared. Nos producirá dolor de cabeza, pero no mucho más. En vez de ello, Ignacio sugiere que nos hagamos la misma pregunta desde diferentes enfoques, como los siguientes 3 ejemplos. Piense los pros y los contras. Debo considerar las ventajas y los beneficios, y por el contrario considerar asimismo las desventajas y los peligros. Cuando tengamos que escoger entre dos alternativas, apuntemos las ventajas y desventajas de cada una. Esa disciplina de por sí a veces convierte una decisión molesta en una fácil. La primera vez que pensamos en una decisión inminente, los pros y los contras pueden convertírsenos en un confuso embrollo mental. Pero una vez que los ponemos sobre papel y los organizamos en columnas, las razones pueden apilarse tan desproporcionadamente de un lado que la decisión correcta parece completamente clara. Imagine que está aconsejando a otra persona que tiene el mismo dilema que usted. ¿Qué consejo le daría a esa persona deseando para ella lo mejor? A veces es más fácil aconsejar a los demás que aconsejarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos tenido la tristeza de ver en algún momento amigos estancados en relaciones infelices o en trabajos sin futuro y nos preguntamos por qué. Lo que para nosotros es tan obvio, a ellos les pasa desapercibido. Generalmente sabemos por qué no ven la necesidad de cambiar, pues hemos pasado por la misma situación. No conocen el estado en que se encuentran, se hallan estancados en la rutina, le tienen miedo al cambio
o no pueden ver lo que es obvio desde una distancia objetiva. Así que es posible que logremos tener una mejor perspectiva de nuestras decisiones si imaginamos que estamos tratando de aconsejar a un amigo que se encuentra en una situación similar. Otro ejercicio imaginativo. Imagine cómo mirará usted esta situación desde su lecho de muerte y qué decisión desearía haber tomado. Consideraré como si estuviera en las puertas de la muerte, la forma y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección. Cualquiera que se halle lleno de remordimiento por una decisión tomada entenderá por qué este ejercicio mental intimidante puede ser eficaz. Nadie quiere recordar su vida y tener remordimientos, especialmente no desde el lecho de muerte, cuando ya no hay tiempo para hacer reparaciones. Henry David Thoreau, el naturista estadounidense, se retiró a Walden Pond a meditar sobre su vida y su proceder porque, dice, no quería, cuando me llegara la muerte, descubrir que no había vivido. Evitemos los remordimientos en el ocaso de la vida y meditemos sobre nuestras decisiones importantes como si estuviéramos mirando hacia el pasado. Søren Kierkegaard, el escritor danés del siglo XIX, dijo una vez: la vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás. Ignacio trata de convertir esta sabiduría sencilla en una herramienta proactiva al servirse de la imaginación y ponernos en la posición de mirar hacia atrás y entender cómo nos hubiera gustado vivir, pero antes de hacerlo. Tome sus decisiones con riesgos incluidos. Nuestros apegos son frecuentemente los principales culpables de las malas decisiones. Ningún proceso para la toma de decisiones funcionará a menos que haga uso de nuestra sabiduría interior y nuestros recursos para combatir nuestros apegos internos. Ninguna herramienta, lista de verificación para la toma de decisiones, sitio web o guía reemplazará jamás nuestra disposición a escuchar nuestra voz interior, la capacidad de oírla y la habilidad para interpretarla usando la cabeza y el corazón como controles. No tenga en cuenta solo los hechos, asegúrese de que ningún prejuicio o predisposición, apegos desordenados, estén influyendo sutilmente en su interpretación de esos hechos. No piense en alternativas sin antes liberarse emocional y espiritualmente para exponer y tomar todas las medidas legítimas. No se confíe únicamente en su proceso de razonamiento. Cuéntele lo que está pasando a algún amigo que pueda darle retroalimentación objetiva y desinteresada. No haga caso omiso a su voz interior. Observe si está experimentando consolaciones o desolaciones, porque el corazón puede a veces señalarnos la dirección correcta antes de que la cabeza lo haga. Solo cuando el ego ha sido pisoteado puede uno ser total y realmente libre. Es decir, solo cuando uno tiene la libertad de arriesgarse a fallar, puede tener la libertad de arriesgarse a tener éxito. Uno de mis mentores me dijo una vez que lo mejor que le había pasado en su profesión era haberse equivocado al tomar su primera decisión importante. ¿Lo mejor? Sí, me dijo. La vida continuó, él se recuperó, sobrevivió y aprendió que a menudo podemos corregir los errores y que la vida con frecuencia nos ofrece segundas y terceras oportunidades de hacer otras cosas buenas. Así que de allí en adelante jamás volvió a tener miedo a tomar una decisión o a correr un riesgo personal. Vivió proactivamente y adoptó una actitud incluyente y de aprecio hacia el mundo. Es imposible cumplir con nuestro propósito en el mundo sin correr riesgos y tomar decisiones. Nuestro propósito, nuestra visión y nuestros valores pueden ser el faro que nos guíe a través de la vida, el puerto hacia el cual navegaremos, como dijo Séneca. Pero nuestros talentos, circunstancias, recursos e intereses todos irán cambiando, como también lo hará el mundo en el cual vivimos. En realidad, nuestras decisiones son el único puente entre el sitio donde nos hallamos ahora y el puerto al cual queremos dirigirnos. Lo que escojamos hacer es el único camino entre la civilización que hemos heredado y la civilización que aspiramos a crear. Escojamos sabiamente.